todos, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy os voy a contar un poco que cogí influenza en Japón. Empecé un viernes después de clase, venía a casa y me empecé a encontrar mal en el tren. Me empezó a doler el cuerpo y empezó a dolerme un poco la cabeza. Y coincidió que justamente me bajaba la regla ese mismo día. Y bueno, normalmente me suele doler la barriga a veces, no siempre. Entonces me pareció un poco raro, pero dije, bueno, quizás es por lo mismo. A lo mejor me siento mal por eso. Y bueno, por la noche me encontré un poco mal. Estaba aquí en casa y no tenía ganas de hacer nada y tal. Y bueno, dormí temprano. Y al día siguiente, cuando me desperté, tenía que ir a trabajar. Era sábado y tenía que ir a trabajar. Pero tuve que llamar a mi jefe y decirle que no podía. Me notaba la frente muy caliente. No teníamos termómetro en casa porque no hemos usado. No hemos tenido ninguna vez que estuviéramos malos ni nada. Entonces yo me notaba que tenía la frente caliente y me dolía mucho el cuerpo. Estaba intentando levantarme y tal, pero al final estaba en el suelo secando los platos del día anterior y tal. Y tuve que avisar a mi jefe y decirle que me encontraba mal y que no podía ir. Bueno, pues el sábado mi novio me dijo de ir al médico y yo le dije que, bueno, que no pasaba nada, que un día y ya está, que se me pasaría. Ese día estuve aquí en casa, luego por la tarde me encontré un poco mejor, luego por la noche me volví a encontrar otra vez mal. Y al día siguiente, cuando me levanté, estaba otra vez fatal. Y el día anterior, el sábado, cuando mi novio se fue a trabajar, avisó a su madre y su madre trajo un termómetro. Además de me trajo arroz caldoso. Son unos sobres. Creo que tengo un momento. Bueno, son estos sobres. Es arroz que puedes hacerlo o en la olla. Lo metes 5 minutos en una olla y lo haces o 2 minutos y 20 segundos a 500 vatios o a 600 vatios 2 minutos. Y bueno, esto simplemente, como yo no podía hacer prácticamente nada, no podía ni levantarme de la cama. Y bueno, su madre me trajo esto, además me trajo yogures y flanes, no, gelatina de frambuesa, de fresa y tal. Y que si necesitaba algo que se lo dijera. Y bueno, estuve comiendo esto el sábado, lo comí, lo cené, porque no tenía ganas de hacer nada. Y por la noche cuando vino mi novio era tarde también. Y aún así estuvo haciendo la cena. Y bueno, luego el domingo yo seguía encontrándome mal. Y ya le dije a mi novio de ir al médico, porque ya no me parecía normal. Yo normalmente no he tenido fiebre nunca. Bueno, la última vez fue con 9 años, creo, que tuve fiebre. Entonces, a mí me parecía muy raro. Y el día anterior, el sábado, después de que me trajera el termómetro, tuve fiebre de 38,5, creo que fue. Luego el domingo llegué a dar 38,8. Era muy alta. Y estuve también todo el día bastante mal. Y bueno, ya le dije a mi novio de pedir cita en el médico, porque yo ya me encontraba muy mal y tuve que volver a decir al trabajo que no podía ir. Y ese mismo día la madre de mi novio estuvo llamando a varios hospitales, porque en Japón sábados y domingo en teoría no abren los hospitales, o no abren la mayoría de hospitales, solo abren unos cuantos. Y por ejemplo el hospital abre de 9 a 1. Y por ejemplo el que había de 9 a 1, que era a 5 minutos, que yo tenía intención de ir sola andando, había que empezar a pedir cita a las 8:30 de la mañana, y de 8:30 a 9 tenías para pedir cita. Pero cuando mi novio consiguió que le cogieran el teléfono ya no había citas.
Entonces le pidió a su madre que si podía intentar buscar cita en otros hospitales y estuvo llamando a varios. Y bueno, al final consiguió cita y a las 11 vino su madre a recogerme. Fuimos allí. Yo me esperé en el coche. Primero fue su madre a hablar. El hospital, por ejemplo, el edificio, yo no llegué a entrar dentro, ni la madre de mi novio tampoco. Había como una ventana que hacían ahí pruebas de COVID y de influenza. Tú no entrabas dentro del hospital, no te dejaban, por así decirlo. Imagino que al tener enfermedad infecciosa, aquí lo hacen de otra manera. Y era eso, la parte de fuera del edificio, aquí estaba la entrada está aquí, pues por la parte de detrás tenían como una zona cubierta y tú dejabas el coche aquí, ibas caminando y cuando llegué allí me preguntó que desde cuándo tenía fiebre, que a cuántos grados había llegado y creo que ya está. Yo tampoco podía hablar mucho, no me salía la voz, por eso tampoco he grabado nada de cuando estaba mala. Evidentemente, primero, que no estaba en condiciones de grabar, segundo, que no podía ni hablar, no me salía la voz, era imposible para mí hablar. Tuve fiebre, no dejaba de toser y tenía un montón de mocos. Y bueno, cuando estuve allí haciéndome la prueba, primero me hicieron la del COVID. Yo ya me había hecho un test en casa y había dado negativo. Pero bueno, me hicieron la prueba del COVID, me metieron el palillo por los dos agujeros de la nariz y dio negativo. Pero luego el otro me hicieron el de influenza. Yo el resultado no supe hasta luego más tarde. Pero luego me hicieron el de influenza, que te meten solamente el palillo una vez, pero te lo meten hasta... no sé hasta dónde me lo metieron, pero fue el del COVID, era en plan de fue soportable, pero el otro fue en plan de me dolió. Y me dijo la chica en plan de solo aguanta un poco más. Y bueno, no me quedaba más remedio que aguantar, evidentemente. Y nada, luego nos fuimos a casa. Yo allí ya con eso terminé. Me dijeron que me llamarían por teléfono para decirme los resultados, pero como yo todavía no sé japonés a un nivel alto y menos temas relacionados con médicos, o sea, si a mí me dice tienes que coger tal medicina o tal, yo no sé coger esa medicina. Entonces, la madre de mi novio dijo que mejor poníamos su teléfono y fue ella la que habló con el médico, que de hecho llamaron mientras estábamos en el coche, todavía llegando a casa. Fuimos en coche a Tachikawa y tardamos, no sé, unos 20 minutos más o menos en llegar o menos. Y cuando veníamos volviendo, estábamos ya 5 minutos de llegar a casa, justamente llamaron por teléfono y le dijeron que tenía influenza. Yo lo entendí, tenía puesto el altavoz, entonces yo pude escuchar. Y le dijeron que tenía influenza, que era la influenza de mujer. No sé, sé que hay varios tipos de influenza y mi novio dice que su hermana cogió la influenza A, B y C el año pasado. Entonces, no sé, yo sé que dijo yo sé influenza, entonces yo sé es mujer, entonces influenza de mujer. No sé si es diferente la que pueden coger los hombres, si cambia en algo o qué diferencia hay. Pero bueno, yo cogí la influenza de mujer. Y bueno, me trajo a casa la madre de mi novio, me dijo que me quedara aquí. Yo le di el Hokensho, que es la tarjeta médica de aquí de Japón, y fue a recoger las medicinas, bueno, a comprarlas, y yo me quedé en casa. Empecé a tomar pastilla de influenza, eran 5 días, por la mañana y por la noche. Pastilla para la garganta, si me dolía la garganta tenía que tomar 3 veces al día. Y me dieron también para una semana, creo que era. Y luego la pastilla para la fiebre, que tenía que tomar 3 al día también si tenía fiebre. Si no tenía fiebre no importaba que tomara. Y también me dieron
para 5 días, más o menos, creo que era. Pero como yo tuve fiebre el viernes por la noche, aunque no me pude tomar la temperatura, pero tuve fiebre. El sábado, el domingo y el lunes. El lunes tuve fiebre por la noche. El lunes tuve fiebre creo que todo el día. Y luego el martes, porque tenía que estar sin tener fiebre 3 días completos para que se me hubiera pasado la influenza. Y yo en teoría iba a ir a trabajar el viernes, iba a ir a la escuela el viernes, porque el lunes no tuve fiebre casi. No, el martes no tuve fiebre. Lunes, martes, miércoles, jueves. Sí. Mi intención era el lunes no tuve fiebre hasta por la noche. Entonces, yo pensaba que si no tenía fiebre el lunes, esta era por la tarde, podría ir a la escuela ya el viernes. Porque martes, miércoles, jueves, viernes podía salir. Pero no, el lunes por la noche tuve fiebre. Entonces el martes luego no tuve fiebre en todo el día, entonces tenía que esperar el miércoles, jueves y viernes y hasta el sábado no podía salir. Entonces tuve que esperarme esos días hasta el viernes. Seguí con mucha tos y muchos mocos y lo pasé bastante mal todavía esos días, aunque no tenía fiebre, pero me daban ataques de tos y vomitaba. Estuve vomitando varias veces porque tenía demasiados mocos aquí en la garganta y no era capaz de echarlos. Y me fastidió bastante. Y luego ya el sábado fui a trabajar, pero todavía tenía bastante tos. Y la voz la tenía un poco mal todavía. Los compañeros de trabajo me lo dijeron, que todavía no estaba al 100%, que se me notaba en la voz. Y luego eso fui a trabajar ya los días. Luego vino la Golden Week. Y hoy es el primer día que he ido a clase. Hoy estamos a día 8 de mayo. Y bueno, sigo teniendo todavía un poco de tos, pero bastante menos. Y estoy tomando ahora pastillas para la tos solamente. Influenza ya no tengo. Se supone que si pasé 6 días de fiebre y luego pasaron los 3 días de espera, ahí se me terminó ya la influenza. Pero aún así puedo estar 2 semanas, creo que dijo el médico, con tos y mocos. Mocos ya casi no tengo, o sea que mocos no es el problema ahora. Solamente la tos, que me da a veces ataques de tos todavía. Y ya está. Y esa es mi primera experiencia estando mala en Japón. Creo que de las veces que he venido, a lo mejor todos sí que he cogido algún resfriado tal. Pero tan mal como he estado ahora, creo que nunca. Y sobre todo que desde que tenía 9 años no he tenido fiebre. Y ahora he estado 3 días con fiebre y muy alta. Y creo que he tenido fiebre suficiente hasta el año que viene. Y si hablo mucho también me dan ataques de tos. Y bueno, pues esa es mi experiencia con la influenza en Japón. Es un virus que hay aquí y es bastante contagioso, entonces no podía salir de casa. Estaba encerrada en mi habitación y mi novio dormía aquí abajo en el salón. Y yo solamente podía bajar al baño para bajar y tal. Cada vez que salía de la habitación tenía que ponerme la mascarilla para no contagiarle a él. Y él no lo ha cogido por suerte. Así que creo que lo hemos hecho bien. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os gusta, darle a like y suscribiros. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.